Vamos a ver una de las más interesantes aplicaciones de las derivadas. Se aplican al crecimiento y decrecimiento de una función. En primer lugar, tenemos que saber qué es una función creciente y qué es una función decreciente. Fijaos, una función digo que crece, es creciente en un intervalo, si en todos los puntos del intervalo se cumple que la función, cuando cojo un numerito más pequeño que otro, la función también es más pequeña. Y decrece en un intervalo si ocurre justo lo contrario. Conforme voy avanzando en las x, la función va siendo más pequeña. Fijaos, en esta función que tenemos en el ejemplo, esta función es decreciente, porque fijaos, si cojo un x más pequeño que y, la función pasa de ser más grande a ser más pequeña y sería decreciente en este intervalo. Tenemos en todo caso también que fijarnos cuándo diré que una función crece en un determinado punto. Bueno, una función crece en un punto si hay un intervalito que rodea el punto, de modo que la función en ese intervalo crece. Y digo que decrece en un punto si hay un intervalo que contiene al punto, de modo que la función decrece. Fijaos, por ejemplo, mirad, si yo cojo este punto de aquí, ese punto de ahí, aquí digo que en ese punto la función es decreciente. ¿Por qué? Porque puedo tener un intervalito que tiene ese punto dentro, que es ese que acabo de hacer amarillo, donde la función, si os dais cuenta, es decreciente. ¿Lo veis? En este trocito, si considero solo la función aquí, la función en ese trozo va hacia abajo, ¿vale? Bueno, estudiar esto, digamos así, sin más, es bastante complicado. Pero resulta que tenemos la suerte de tener las derivadas. Y entonces, fijaos, estudiar el crecimiento y el decrecimiento se va a quedar reducido a estudiar el signo de la derivada. Fijaos, si una función es derivable en un punto, entonces, si la derivada es positiva en el punto, la función es creciente. Si la derivada es negativa en ese punto, es decreciente. Y bueno, por último, si la derivada es cero, pues no podemos asegurar nada. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo busco yo los puntos donde una función crece? Buscando los puntos en los que la derivada es positiva. ¿Y dónde decrece? Donde la derivada es negativa. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, si yo tengo esta función de aquí, esta función, que es x al cubo partido por 3 menos x cuadrado, pues para estudiar dónde crece y dónde decrece, mirad, aquí tenéis el dibujo. Esta función crece por aquí, a partir de aquí decrece y a partir de aquí otra vez crece. ¿Cómo sé yo que ahí es creciente? Bueno, o decreciente. Pues voy a hacer la derivada. Hago la derivada y solo tengo que estudiar el signo de la derivada. Para eso, si os acordáis, lo que hago es buscar los puntos en los que la derivada se hace cero, que nos salen el x igual a 0 y el x igual a 2. ¿Lo veis? Bueno, y ahora me planteo una tablita como esta. Voy a poner aquí los intervalos en los que me queda dividida la recta real por medio de estos puntos, voy a ver el signo de la derivada en cada intervalo y voy a ver si crece la función o no crece. Entonces, los intervalos que tengo son desde el menos infinito hasta el 0, del 0 al 2 y del 2 al más infinito. Fijaos que la derivada en 0 y en 2 es 0. Bueno, ¿cuál es el signo de la derivada en este intervalo? Como se trata de un polinomio no tengo problemas. No cambia de signo entre dos soluciones ceros consecutivos. Cojo el menos 1 que está aquí, calculo la derivada de menos 1 y me sale 3, que es positiva, de modo que en este intervalo la función crece. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. Y en este intervalo voy a coger un numerito que esté en ese intervalo, voy a coger el 1. La derivada en 1, cambio aquí la x por 1, me sale menos 1. Y me sale negativa, de modo que aquí la función decrece. En el siguiente intervalo, ¿qué va a ocurrir? Cojo el 4, que es de ese intervalo. Me sale en la derivada 8, de modo que es positivo, de modo que en este intervalo crece. Fijaos aquí, desde el 0 hacia atrás la función me ha salido creciente, del 0 al 2 me ha salido decreciente y del 2 en adelante me ha salido creciente. Aquí tenéis otro ejemplo que podéis mirar.